Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Estamos para Estar, un podcast en el que estar para ti será estar para todos los demás. Qué felicidad por fin estar en este primer episodio, me lo soñaba hace mucho tiempo. Quienes fueron como cerquita hace un año a mí saben de que tuve un podcast con una gran amiga llamada Ali Moreno. Tuvimos un podcast llamado Porque todo tiene que ver con todo, en el que literalmente era una mezclita de todos los temas que podíamos tener y combinarlo y unirlo todo lo más que pudiéramos. Logramos traer invitados, personas que conocí, personas maravillosas de las que aprendí y absorbí muchísimo. Y digamos de que hace un tiempo pues tuve una mudanza porque pasé de Barranquilla a Medellín, donde actualmente vivo, y ese cambio me hizo otro cambio más. O sea, hice un cambio pero no sabía que realmente iba a tener el cambio más grande de todos. Y creo que ese es el contexto perfecto para realmente comenzar todo este podcast y que sea el primer episodio, y es: me perdí iniciando mi vida laboral. Y literalmente me perdí de muchas formas, de muchas maneras, y con un tiempo siempre un poquito largo, porque volverme a encontrar fue duro. Fue duro y me llevó tiempo y me llevó esfuerzo y me llevó decisiones, me llevó muchas formas de decidir realmente querer algo o decidir realmente como buscar algo más. Entonces, como para ponerlos realmente en contexto, quiero como hablarles un poquito de qué estaba haciendo Isa antes de iniciar a trabajar, porque también decir como irnos de una al grano y no tener un poquito de un antes de, tampoco es tan chévere. Entonces se los voy a dar, les voy a decir como quién era yo antes de llegar o qué me estaba pasando en mi vida, qué estaba haciendo antes de estar. Yo, antes de entrar a trabajar, y digo que este realmente ha sido como mi primer trabajo como tal, es porque yo antes no había trabajado para una empresa en donde tenía que cumplir un horario laboral, donde tenía que, las obligaciones eran mucho más grandes. Digamos que yo trabajaba un poco más como freelance, entonces podía trabajar desde casa, tenía que salir para hacer unas grabaciones, era muy poco. Entonces siempre me desenvolví entre ese y mi marca personal, que era como crear mis proyectos personales. Escribía mucho, leía demasiado, hacía de cuánto curso pudiera haber, porque me encanta, la verdad, estudiar de todo un poco y como ir mezclando en el proceso los aprendizajes y los conocimientos que voy obteniendo. Y lo que más marcado tengo es mi bucle de ansiedad. Digamos de que antes de entrar a trabajar estaba presentando ansiedad, y eso inició ya hace un tiempo y es como un tema del que realmente me gustaría poder comentárselos en otro episodio. Puede ser el que sigue, puede ser un poquito más adelante, ya íbamos viendo y ustedes también lo van conociendo cuando vaya saliendo. Pero más que todo porque siento que el proceso de ansiedad es muy motivador, y es motivador cuando otra persona es capaz de contar su historia, y no solo para que sea contada, sino para hacer sentir al otro que no está solo en ese proceso. Y cuando tú le cuentas tu historia a otra persona para que no se sienta sola, sino como acogida, y que aunque tal vez no tenga las respuestas, aunque tal vez no tenga todo resuelto, pueda pensar de: ah, esto no lo estoy viviendo yo solo, esto no solo me está pasando a mí, sino que también le está pasando, así sea a una sola persona, se hace la diferencia. Se hace mucho la diferencia porque te da fuerza. Y muchas veces eso se necesita bastante. Entonces, yo estaba pasando por un proceso de ansiedad, yo me vine a Medellín sola, entonces vivía solo con una amiga, la cual me ayudó un montón, y creo que a veces los amigos hacen un cambio grandísimo cuando tenemos familiares lejanos y hacen el papel de familia, y eso se vuelve como una etapa muy importante para uno porque también es apoyo, y es apoyo que uno necesita. Y recuerdo mucho que exactamente un día, porque cuando me dijeron como: sí, sabes, vas a entrar, nos gustó mucho todo, al día siguiente tenía mis exámenes como para poder hacer el proceso de admisión y todo lo demás. Y recuerdo que ese día, los exámenes eran un sábado, y a mí me escribieron un viernes en la tarde, y ese viernes en la noche ya me dijeron como: no, salgamos, vamos como a acelerar un poco y un rato vamos a comer en un restaurante. Y yo como que yo tengo ansiedad. Y yo cuando llegué a Medellín
descubrí un poquito que tenía como ansiedad social, porque cada vez que estaba como en un lugar donde había tanta gente, yo era como que me da ansiedad, y a mí me da ansiedad con somatización. Eso quiere decir que me da en el estómago, me da taquicardia, me revuelve todo el estómago, me pone como a veces a temblar, como que me tiemblan las manitos y me siento como fría. Entonces yo sentía esos síntomas y tenía la breve intuición de que con la emoción que tenía para el día siguiente hacer los exámenes, y porque había recibido un trabajo nuevo, me iba a subir la ansiedad seguramente muchísimo más. Yo quedé como bueno, pero no quiero tampoco como excusarme o no quiero limitarme a hacer cosas por la ansiedad, y terminé saliendo. Cuando salí, recuerdo como que pedimos una entradita. Cuando llegó la entradita, pues unas empanaditas de queso, y como que probé o sea, hice como el primer mordisco. Recuerdo que sentí que todo se me subió, yo era no aguanto más, necesito ir al baño. Recuerdo que me levanté súper rápido, me fui al baño, y cuando me fui al baño me vomité encima. Y yo fui una niña que siempre como que, digamos que yo fui bailarina desde muy chiquita, y me pasaba mucho cuando yo salía como a presentaciones que me vomitaba mucho en el transporte. Entonces, que si íbamos a tal lado y el viaje era largo, me vomitaba, y muchas veces la gente no es lo suficientemente empática para entender de que tal vez una risa puede hacer la diferencia, tal vez una risa pueda ocasionar algo en ti. Entonces siempre tuve como más burla que apoyo por parte de los demás, y eso creó un miedo en mí. Y al haberme vomitado encima fue como retornar a un pasado que no me había gustado, y sentir de que estaba viviendo lo mismo nuevamente ahora de grande. Obviamente me tocó tomar un taxi y irme a mi casa porque ya estaba todo vomitada, olía a vómito y no podía seguir en un espacio así. Me fui a la casa y al día siguiente me levanté re mal. Recuerdo que llegué al examen y llegué con taquicardia, y la doctora me dijo como, ¿tienes taquicardia? Y esto, y pues yo le expliqué, y pues obviamente como es uno de los síntomas de la ansiedad, pues ya ella supo como recibirlo mucho mejor, y también como darme una guía más, más empática hacia una persona que sufre ansiedad, y eso se respeta mucho. Entonces, digamos de que esa es mi antes de llegar al trabajo. Yo estaba pasando por una ansiedad. Cuando entré a trabajar, yo no sabía qué me enfrentaba, porque como tal yo no había trabajado con un equipo grande, no sabía qué tan grande era la empresa, no sabía con quién me iba a tocar trabajar. No, a veces tiene como el miedo de, me va a tocar alguien que si le voy a caer bien, me vas a sentir cómodo, me vas a sentir incómoda, si voy a poder, no sé, entregar mis talentos a este lugar, si voy a poder recibir crecimiento. Uno tiene todo un mundo como por descubrir, y uno no sabe a qué se va a enfrentar, y cuando uno no sabe a qué se va a enfrentar, uno se siente como sin un sentir exacto. Uno no sabe qué siente, y uno no sabe a qué se enfrenta. Entonces yo llegué, y cuando descubrí lo que realmente era el mundo laboral, totalmente diferente a lo que yo había vivido, entendí muchas cosas de mis amistades, como que a veces mis amistades me decían, no sé, siento que a veces no coloco muchos límites en el trabajo, a veces acepto trabajo extra, y me enfrenté con lo que más me decían. Y creo que lo que cualquier persona que ha entrado a un trabajo nuevo y ha comenzado su vida laboral se ha enfrentado, y es gestión del tiempo. Uno, el tiempo le cambia por completo. Si uno antes sentía que le alcanzaba el tiempo para hacer sus cosas y para poder tener o crear cosas, cuando uno entra a trabajar, uno entra en una monotonía total. Uno pierde tantas cosas, uno pierde comunicación con las personas que quiere, porque uno siente que llega cansado a la casa y a veces uno no quiere ni siquiera hablar, o no le da el suficiente tiempo para hablar. Uno pierde ganas de querer hacer las cosas, uno pierde muchísimo, y muchísimo porque uno tampoco sabe cómo gestionar ese tipo de cosas que le están pasando, porque uno no las ha pasado antes. Entonces, enfrentarme como a ese proceso en donde yo venía haciendo mis proyectos, estudiando, leyendo, yo venía productiva en mis cosas, pero a mí me quedaba tiempo libre, entonces yo no había sentido la presión de lo que es tener que trabajar ciertas horas, tener que movilizarte otras, llegar a la casa. Yo recuerdo que yo llegaba a mi casa y ya yo sentía que se había acabado mi día, es que yo salía del trabajo y era casi que
un atardecer, y ese atardecer a mí me decía como tipo, se te fue el día. Se te fue el día y comencé a ver las cosas que yo realmente amaba como algo que siempre me estaban recordando por lo que yo estaba pasando. Yo soy un amante a los amaneceres y a los atardeceres, y cuando lo veía era como ya el tiempo se me fue el día, la mañana y la tarde. Y ahora que llegue tengo cosas por hacer, y no son cosas mías. Son cosas mías porque son obligaciones que yo tengo que hacer para mí, para mi cuerpo, como comer, como hacer la comida del día siguiente, pero ¿y cuándo voy a hacer mis proyectos? ¿Y cuándo voy a volver a estudiar? Entonces, esa gestión del tiempo fue como uno de los procesos más duros que tuve. Se me triplicó la ansiedad, fue algo que no me ayudó para nada, porque mi energía era nula, yo no tenía la suficiente energía para hacer las cosas, yo estaba muy cansada, tenía que autoexigirme demasiado para poder terminar de hacer las cosas. Yo recuerdo que fue una etapa cuando entré a trabajar en donde me bajé de peso un montón, y yo siempre he sido una chica de contextura delgada por familia, por genética. Entonces para mí es difícil poder subir muchos kilos y hacerlo rápido o algo así. Siempre me toma mucho tiempo. Siempre he estado en el peso ideal o 1 o 2 kilos abajo. Entonces, el enfrentarme con bajarme 5 kilos fue como si para mí ya de por sí es duro el tener que enfrentarme a estar uno o en el peso ahí como a raso, pero no estar ahí. Imagínense lo que es estar más abajo de lo normal y sentir de que te va a costar muchísimo volver a subir. De llegar a la casa y no querer hacer nada, no querer hacer nada porque no tienes la fuerza para hacerlo, o sentir de que si haces esto y haces lo otro, ya son las 11 de la noche, te toca irte a dormir porque si no el día siguiente no rindes y llegas mal al trabajo y no puedes trabajar. Entonces, enfrentarme a la monotonía, alejarme de mis amistades, no tener tiempo para nada, estar yo mal, tanto como física como mentalmente, todo eso fueron pérdidas de iniciar una vida laboral, porque era enfrentarse a un mundo y experimentarlo, vivirlo literalmente, e ir aprendiendo en el proceso de esa vivencia. Cuando comencé a notar y comencé a darme cuenta de que me estaban pasando todas estas cosas, cuando comencé a sentir de que ya ni siquiera para el trabajo estaba rindiendo bien, porque llegaba y a veces estaba agotada, me estaba dando ansiedad en el trabajo. Enfrentarse a lo que representa un trabajo también es duro y es otra carga más, porque no solamente es la carga de la casa y de sentir de que no haces nada por ti, sino de que estás en el trabajo y te enfrentas a un ambiente laboral, a distintas personalidades, a aprender a trabajar en equipo, a aprender a recibir órdenes, a que te exijan y tú puedas dar el rendimiento que se te exige. Todo eso me llevó como a preguntarme lo que siento que a mí me cambió la vida, y fue: si tú no estás para ti, entonces tú cómo crees que vas a estar para el trabajo, cómo vas a estar para tus familiares, cómo vas a estar para las amistades que han estado para ti. Si yo no estaba para mí, yo no iba a poder estar para nadie. Y el día que yo reconocí que yo no estaba para mí y que yo no había estado para mí todo ese tiempo, a mí me cambió la vida y me lo cambió todo. Y fue el día que yo puedo decir de que dejé de ver el trabajo como una pérdida y lo convertí en una ganancia, porque dejé de culpabilizar al otro o a una cosa en específico por las cosas que a mí me estaban pasando y que estaban más en mí y en una decisión mía que en una decisión de otro. Dejé de exigirme de forma distinta, dejé de darme duro cuando no tenía que darme duro, dejé de creer de que todo era como que todo estaba en mi contra y de que no sé, de que el tiempo no me daba y no me daba, entonces yo no hacía nada por eso, porque no me daban. Y seguir viviendo una vida que no estaba siendo plena para mí, y una vida en la que no estaba haciendo las cosas que me hacían feliz, las cosas que me quitaban mi ansiedad, las cosas que me hacían sentir feliz, las cosas que me cambiaban la vida. Yo siempre he sido desde niña una persona que cuida mucho su entorno, cuida mucho las cosas que están cerca de sí misma, y eso me ha regalado cosas maravillosas, pero también me ha hecho exigente y me ha hecho a veces darme más duro de lo necesario. Entonces, creo que el preguntarme y aprender como a reconocer que a veces uno no está bien para poder entender de que uno puede estar mejor. Ahí todo hizo la diferencia. Así que si tal vez estás en ese proceso en que estás iniciando tu vida laboral, en que estás comenzando algo
y sientes o has pasado por las mismas cosas que yo pasé y que seguramente la mayoría de personas han pasado, quiero decirte que yo pude salir de eso. Y pude salir de eso reconociendo primeramente que yo no estaba estando para mí. Y si yo no estaba para mí y no trabajaba para estar para mí, yo no iba a poder estar para nadie más. Ni para los demás, ni para una relación, ni para una hermana, ni para un familiar, ni para una amiga, ni para nadie. Para nadie. Yo no iba a poder dar un 1%, no iba a poder dar nada, ningún porcentaje si no me estaba dando un porcentaje a mí. Porque yo no podía reconocer que yo podía darle al otro algo que yo no daba. Cuando yo reconocí que yo podía darme lo suficiente a mí, entendí que me quedaba y me sobraba para darle al otro. Entonces, reconocer es lo primero, estimularse, estimúlense todo lo que puedan. Yo recuerdo que más o menos en diciembre fue que comencé a salir de este bucle y comencé a tomar decisiones de mi vida y me dije como, quizá hay que comenzar a hacer cosas y comprar cosas y rodear tu vida de cosas que tú sabes que te llenan. Y recuerdo que hace mucho tiempo yo me soñaba comprarme una libreta, un cuaderno de Andrea Gudelo, porque me gusta mucho como su marca y siempre había querido tener algo de ella. Y me lo compré, me lo regalé yo misma de Navidad y para mí fue tan bonito sentir que invertí en mí y no solo el espacio, el tiempo de buscar ese material, de buscar como ese estado físico que fue el cuaderno y pagarlo. Porque a veces parece mentira, pero a veces cuesta mucho invertirse en uno mismo. Y invertirse en todos los sentidos de la palabra, en el tiempo, en el dinero, en el gasto, en todo. Entonces, para mí fue como un comienzo el haber invertido en mí, como algo distinto, por ejemplo, porque era algo que yo no me había comprado nunca, aunque yo hubiese querido comprarlo. Y cuando comencé a comprar el cuaderno, recuerdo que en esa misma Navidad me regalaron las carticas de agradecimiento que también ella tiene y para mí fue como, por fin el kit completo. Entonces como que me leía los mensajes todas las mañanas para recordarme cosas, para estimularme. Estimúlense por todas las partes que puedan. Cómprense cartas de agradecimiento. Busquen también sus gustos. No todos somos para cartas de agradecimiento. Algunos se estimulan viendo una frase, viendo un meme. ¿A qué personas no les ha cambiado la vida un meme? El entrar a ver en Instagram y estar estresado y estar nervioso o estar ansioso y entrar a Instagram y ver algo que le dio risa. A muchos nos calma la vida, da vida reírse. Yo intento en lo mayor posible reírme de las cosas más bobitas del mundo que cualquier persona me queda viendo y me dice, pero ¿por qué te ríes de eso? Yo me río de mis propios pensamientos, me río de lo que yo más puedo reírme, porque sé que la vida me da risa, me da plenitud y me regala vida. Entonces, estimúlense por todas las partes que puedan. Dejen de seguir personas que no les gustan, porque siguen personas que no les gustan, que les trae estrés, que los coloquen en una situación como negativa. Vean cosas que amen, busquen series que amen, estudien cosas que amen, llénense de cosas que amen, porque ese amor es el amor que ustedes están dando a sí mismos y es el amor que seguramente aprenderán a darle a los demás. Y después de estimularse, diría yo que crean en ustedes, crean que pueden salir del lugar en el que estén. Todos hemos estado aquí, aquí y aquí. Los que hemos estado aquí sabemos de que llega un momento en que uno hace esto y llega abajo. Los que hemos estado aquí en la mitad sabemos de que o hemos subido o hemos bajado. Y los que hemos estado abajo sabemos de que podemos decidir quedarnos ahí o subir. Pero siempre, si se dan cuenta en el lugar en el que estén, van a tener una decisión de a dónde ir. De si estar en el mismo lugar en el que siempre han estado o salir de ahí. Tome la decisión que los lleve a un mejor lugar, porque estar en un mejor lugar vale la pena, y mucho, mucho. Y tal vez en el mejor lugar no se esté siempre, pero cada vez que se está, se aprecia y se abraza lo mayor que se puede. Entonces, crean en ustedes, crean en que van a poder salir del lugar en el que están, y no solo lo crean, háganlo. Hagan lo que ustedes ya saben que saben. Entonces, crean, acepten, y estimúlense. Esas fueron las 3 cosas que yo logré hacer para poder salir de ese sitio. Y mírenme ahora, por lo menos este podcast es para mí. Este podcast yo lo estoy haciendo para cuando deje de grabar,
pueda dejarlo en un sitio en el que cada vez que yo necesite escucharlo, necesito oírlo, vaya directamente a un sitio y me dé ánimo a mí misma. Y es muy bonito sentir de que esto lo estoy haciendo para cuando yo en algún momento tengo la energía baja, en algún momento esté en un nivel ansioso, pueda escuchar que en un día estuve plena y estuve bien porque así lo decidí, porque aprendí y decidí poder estar así. Entonces son formas de estimularme a largo plazo porque pienso en un futuro, en cuando un día lo necesite y yo lo pueda tener. Y tal vez si no tengo a alguien, tal vez si no hay un apoyo, tengo el recurso mío porque yo pensé en mí antes de que alguien pensara en mí. Entonces piensen en ustedes antes de que alguien piense en ustedes, hagan por ustedes antes de que alguien haga algo por ustedes. Siempre inicien por ustedes, porque eso les llenará la vida. El saber de que son ustedes las que se priorizan, de que son ustedes los que se priorizan antes de que alguien más los priorice. Y el día que ustedes se prioricen, se amen y hagan todo por ustedes, encontrarán personas que resuenen con ustedes y les entreguen lo que ustedes merecen tener. Entonces, nada, este ha sido mi episodio. Quería comentarles esto porque siento que es el contexto perfecto del por qué estoy creando este nuevo podcast que me dice a mí misma que he aprendido algo, de un proceso, de un tiempo y de que he salido de un sitio en el que estuve y que puedo compartirlo para decirle al otro de que no está solo y de que otros también han estado ahí. Así que espero que ustedes puedan estar para los demás, pero primeramente para ustedes, y que este espacio sea lo suficientemente seguro y pleno para crecer, para a veces incomodarse, porque nos vamos a incomodar, para llorar si es necesario, para reír si es necesario, y que siempre sea recíproco, de que esto no solamente es de mí para ti, es de mí para mí, y al ser de mí para mí, es de mí para ustedes. Y ustedes permitirse tener este tiempo para escuchar esto que yo les estoy ofreciendo, también le están dedicando ustedes un tiempo a ustedes mismas y a ustedes mismos. Entonces, qué felicidad poder haber tenido este contexto, haber iniciado por fin este proyecto que me tiene feliz, me tiene contenta, me tiene muy plena. Y nos vemos en un próximo episodio de Estamos para Estar. Muchísimas gracias.